Para nadie es un secreto que el Imperio Español fue la potencia número uno durante varios siglos, conocido a la posteridad como el imperio donde no se ponía el sol. Esto se debe a que el Imperio Español llegaría hasta las Filipinas alrededor del año 1564, fundando la ciudad de Manila en el proceso. Debido a su ubicación geográfica, las Filipinas, nombre dado en honor al entonces rey español, Felipe II, se convirtió en un puerto de comercio sin igual en todo el imperio debido a su cercanía con China y los virreinatos en América. Sin embargo, un hecho poco conocido es que España coqueteó con la idea de invadir, o por lo menos intervenir, en la China de los Ming para buscar su propio beneficio, partiendo desde las propias Filipinas. Tan solo 3 años después de su fundación, Manila se había convertido en un centro de comercio envidiable donde comerciantes de todo Oriente, sobre todo chinos, llegaba a intercambiar sus productos. Se debe tener en cuenta que China fue por varios milenios la mayor economía del mundo. Los mercaderes chinos comerciaban con todo, desde seda, especias, papel, porcelana, arroz, madera entre muchos otros productos. Por otro lado, lo único que tenían los españoles que ofrecer y que les interesaban a los chinos era oro y plata. De esta forma los chinos monopolizaron rápidamente el oro y plata español, llegando incluso a ser una moneda de cambio legal aceptada en todo el territorio de los Ming. Esta situación no le agradaba al primer gobernador y conquistador de las Filipinas, Miguel López de Legazpi. Legazpi sentía que España estaba en una clara desventaja comercial, temiendo que los chinos usaran su ventaja para imponer tratos sobre España, o que simplemente llegara el momento donde no quisieran más plata y oro, cerrando así un mercado importante para la corona española. A partir de este momento, específicamente en 1569, el propio Legazpi le escribiría al rey Felipe II para que considerara una expansión hacia la China continental como el siguiente paso a seguir en la expansión de España por el lejano oriente. A pesar de que el propio rey de España mostró un gran interés en la propuesta de Legazpi, esta tuvo que esperar por un tiempo. La muerte del propio Legazpi, la administración del imperio, la expansión del mismo y hechos como las dificultades de expansión por Filipinas hizo que el plan entrara en un limbo por algunos años. La última orden fue el de establecer lazos diplomáticos y comerciales con los Ming, además de recaudar la mayor cantidad posible de información sobre el gigante asiático. Información que no debió esperar mucho tiempo para ser usada. En el año 1581 sucedió la famosa Unión Ibérica, una unión donde Portugal y España estaban gobernadas bajo un mismo rey, el propio Felipe II. La información de los portugueses junto con las misiones diplomáticas españolas, además de la unificación de ambas potencias, despertó el interés en el plan de intervenir en China. Además de los intereses comerciales, también había intereses religiosos. Debemos recordar que, para el Imperio Español, un objetivo importante para su expansión era el de evangelizar a los nativos y demás etnias que se encontraban por el camino. Un ejemplo de estos eran los jesuitas, una orden religiosa que buscaba expandir el catolicismo en las colonias. Fueron los propios jesuitas como Martín de Rada, quienes habían firmado tratados de comercio con China, siendo fácilmente quienes más información tenían sobre el gigante asiático. Fue así como en 1582 se envió otra expedición comandada por los jesuitas, en este caso por Alonso Sánchez, con el objetivo de recabar más información. Tras 2 años y estar en cautiverio, los jesuitas volvieron a Filipinas con información valiosa para empezar a materializar un plan con mayores fundamentos. El encargado del plan fue el entonces gobernador de Filipinas, Gonzalo Ronquillo, quien estimaba que para alcanzar la victoria sería necesaria una fuerza de 10.000 soldados de los ejércitos lusos, españoles y del propio virreinato. Un contingente que se dividiría en 2, con el cuerpo español atacando la región de Fujian y el portugués hostigando desde Guangdong. Sin embargo, en el informe entregado a Felipe II la cifra aumentó hasta 12.000 soldados hispanos a los que se sumaba 6.000 nativos filipinos y 500 esclavos provenientes de India y África. Este cambio se debió al hecho de que China es un país inmenso, por lo que ocupar y mantener el frente requeriría más tropas. El porqué de la confianza española se debía, además de la superioridad tecnológica, a que la dinastía Ming estaba debilitada por los constantes ataques de piratas a sus costas, provenientes de Corea, Japón y la propia China.
Por si fuera poco, desde el siglo pasado los chinos estaban siendo atacados desde el norte por los pueblos de las estepas, sobre todo los oriates y manchúes. Esto obligaba a la dinastía Ming el mantener gran parte de su ejército concentrado en el norte y oeste del país, dejando las costas desprotegidas. También estaba el hecho de que gran parte de la sociedad china estaba desmovilizada, desde hace varias décadas que los Ming no se enfrentaban a un conflicto mayor, por lo que gran parte de la sociedad de la época no había recibido ni el entrenamiento más básico, por lo que el gobierno simplemente no tenía la capacidad de movilizar grandes ejércitos en poco tiempo en caso de ser necesario. En base a esta debilidad interna, se propuso conquistar varias islas en la costa para así tener una red logística de apoyo en caso de que colapsase una cabeza de puente, limitando el ataque a las extensas costas chinas. Sin embargo, mientras se debatían estas cosas, llegó una propuesta de un aliado inesperado. Durante la deliberación de este plan, aproximadamente entre 1582 y 1587, llegó una propuesta interesante. El daimyo Komitsu Yukanga, soberano feudal supremo de Japón en aquellos años, ofreció un contingente de más de 6.000 hombres que se unirían a la invasión. Debemos tener en cuenta que el Japón de la época estaba terminando el proceso de unificación bajo el shogunato Tokugawa, empezaba a mirar fuera de las islas japonesas con deseos expansionistas. El debilitar la dinastía Ming y el ganar favores con los españoles parecía un buen comienzo para una política exterior expansionista. Además de los japoneses, se sopesó la posibilidad de contratar piratas de la región, piratas que conocían el mar de China mejor que nadie y que ya tenían experiencia atacando y entrando en territorios chinos, llegando a saquear a la propia Pekín en más de una ocasión. Irónicamente, mientras todas estas maquinaciones se llevaban a cabo, el comercio entre ambas potencias no se detuvo. De hecho, la dinastía Ming era cautelosa con los españoles, viendo la posibilidad de un ataque por parte de España como algo probable. Esto llegó al punto de que la dinastía le ofreció a Madrid derechos de explotación de recursos en la provincia de Fujian. Incluso se llegó a ofrecer el ceder una parte del territorio chino en la misma provincia a España bajo un sistema de arriendo. Así es, España tuvo la posibilidad de obtener su propia versión de Hong Kong y Macao en China, pero fue rechazada ya que no cumplía con las ambiciones españolas y de que a cambio los chinos pedían mantenerse alejado de otras regiones chinas y de parar la llegada de jesuitas. Se sabe que para el año 1586 empezaron a llegar los soldados que serían usados para la campaña en China, provenientes de todos lados del imperio. Si bien no se sabe exactamente cuál hubiese sido el plan, se cree que primero se conquistaría una serie de islas costeras para asegurar la logística para posteriormente invadir las provincias del sur, siendo Fujian, Cantón y Guangxi las provincias que sufrirían el ataque. Se esperaba que un ataque rápido y decisivo colapsaría a los ejércitos regionales, obligando a los Ming a capitular por el miedo a perder más territorio, debido al gran tiempo que costaría mover los ejércitos desde el norte. Se sabe que España solo quería una provincia, tal vez dos, para así tener una cabeza de playa para futuras expansiones, evangelizar a los locales y usarlos para desestabilizar a las provincias circundantes, además de que sería más fácil en un principio el sacar provecho de las provincias costeras que de territorios más adentro del continente. Sin embargo, el plan nunca estuvo ni cerca de aplicarse, siempre quedando en hechos vagos y suposiciones. La poca información adicional que se tiene viene del Dr. Francisco de Sande, gobernador de las Filipinas entre el año 1575 y 1580. El 6 de junio de 1576 escribió al rey Felipe para comunicarle que había diseñado un plan para subyugar China con 6.000 arcabuceros y piqueros. Sande partía del hecho de que los chinos, si bien eran muchos, también eran idólatras y sodomitas que se entregaban al robo y la piratería, por lo que sería fácil dividirlos. Sande pensaba que lo más acertado sería conquistar una provincia y después convencer a la población de que los españoles eran libertadores, tal como Cortés había hecho con los tlaxcaltecas y los totonacas, cerca de Veracruz. Después España utilizaría a los colaboradores chinos para dominar otras provincias, como los españoles habían usado a los mexicas después de 1521. Sin embargo, el problema de esto era que se suponía demasiado a la ligera que los chinos se rendirían en las primeras semanas del conflicto.
Si bien los Ming no pasaban por su mejor momento, el hecho de que su ejército ya superaba al de España en todos los virreinatos era una señal de peligro. Incluso si el ejército Ming estaba repartido hacia el norte y lejos de la costa, el tiempo que le tomaría a estos el replegarse hacia el interior del país seguía siendo menos que el tiempo que a España le tomaría el mandar refuerzos de ser necesario. También se debe tener en cuenta que los chinos llevaban siglos resistiendo a los embates de las hordas de las estepas, por lo que ya tenían experiencia en guerras de desgaste, precisamente un tipo de guerra que España no podía permitirse. También estaba el pequeño, minúsculo e irrelevante detalle de que esta invasión era una apuesta a todo o nada. Si España lograba imponerse, era más que seguro que los beneficios a largo plazo en la región serían cuantiosos. Pero si España perdía, incluso si España lograba hacerse con una especie de Hong Kong, se ganaría la animadversión de los chinos. Los Ming verían a España como una nueva amenaza, por lo que le cerrarían el acceso a su mercado más pronto que tarde, incluso puede que tomaran acciones para entorpecer y repeler acciones españolas en la zona. Ya a estas alturas podemos ver que el plan, si bien se hizo el esfuerzo de reunir información y recursos para alcanzar unas ambiciones medianamente realistas, estuvo también basado en demasiados supuestos e información que no podían corroborar, siendo que un mero cambio en los acontecimientos podían mandar todo al garete. Se pecaba de creer que China iba a ser igual que las conquistas en América, siendo que las condiciones geográficas, políticas y culturales no eran las mismas, los Ming estaban lejos de ser un imperio fragmentado. A pesar de todas estas dificultades y de los huecos informativos, el plan ya estaba pensado y se contaba con el apoyo tanto del ejército como de la iglesia para llevarlo a cabo, pero hubo una serie de eventos, específicamente un evento, que tiró todo por la borda de forma definitiva. Un hecho que retrasó los planes españoles en China, fue la derrota de la grande y felicísima Armada Española en el año 1588 frente a los ingleses. Esta derrota, más allá del prestigio, significó una pérdida económica y militar muy grande para España. Este revés junto con las deudas que el padre de Felipe II había contraído, la presión de los portugueses de que se reconsiderara el plan, temerosos de que esto afectara el comercio en la zona hizo que se generara presión sobre las ambiciones españolas. Otro detalle que se pasa por alto es la sobreextensión del imperio de la época. España llevaba expandiéndose casi indefinidamente desde comienzos del siglo, lo que llevó a problemas administrativos y burocráticos para manejar la semejante extensión del imperio. Por lo tanto, se entiende que muchos burócratas no estaban muy entusiasmados por anexar más provincias al imperio, sobre todo cuando estas provincias tenían fácilmente el triple de población que la propia España y sus territorios americanos juntos, complicando aún más la situación. Estos hechos no descartaron el plan, solo lo aplazaron, pero hubo dos eventos que hicieron que se archivara definitivamente. Por un lado, estuvo la invasión de Japón a Corea en el año 1592. Los japoneses, viendo que los planes españoles se estaban posponiendo demasiado, decidieron llevar a cabo su propia invasión. Pero esta vez el objetivo era la Corea de los Joseon, quienes eran estados tributarios de los chinos. En esta guerra, que abarcó desde el año 1592 a 1598, quedó demostradas las capacidades de la dinastía Ming en tierra para defenderse. Por un lado quedó claro que su tiempo de reacción no era tan alto, que sus ejércitos no estaban tan dispersos como se creía y que su mando estaba más unificado de lo que se suponía. Solo en la guerra entre Japón y Corea China movilizó a casi 200.000 soldados en los 8 años, movilizando a 40.000 en tan solo los primeros meses del conflicto. Si los japoneses, cuyos números eran similares a los de España, habían tenido problemas en atacar Corea, un estado muchas veces más pequeño que China y con costas mucho más manejables para una invasión, se puede hacer una idea de que ya el atacar a la propia China sería aún más complicado. Si bien España aún tenía la superioridad tecnológica, claramente habían subestimado a los chinos y la información que tenían sobre ellos era, cuanto menos, inexacta. El desarrollo de la guerra entre Japón, Corea y China mostró las verdaderas capacidades de los Ming, y el hecho de que Japón perdiera dicho conflicto no ayudó mucho a las expectativas españolas. También se evidenció el hecho de que los Ming tenían una red de apoyo de estados vasallos y tributarios en Corea, Birmania, el Tíbet e Indochina. Tan solo la Corea de los Joseon tenían un ejército de 80.000 soldados aproximadamente, aumentando aún más los números chinos en caso de guerra.
Se le suma el hecho de que los ejércitos de sus estados vasallos no estaban tan dispersos como los de los Ming, pudiendo movilizarse para ayudar a sus señores y llegar a zonas en cuestión de días o semanas, aguantando mientras llegaban el ejército chino. Esto llevó a realizar nuevos cálculos, un informe donde se estimaba el tiempo de respuesta chino en algunos meses, semanas si se contaba con algún aliado cerca, con la capacidad de movilizar a 5 millones de soldados de ser necesario. Por otro lado, las 12.000 tropas españolas necesarias aumentaron a unas 50.000, y ahora sin el apoyo japonés ni de los piratas, los primeros porque habían perdido la iniciativa tras su derrota en Corea y los segundos simplemente perdieron el interés. A pesar del riesgo y de que cada vez se veía el atacar a China como un problema tal vez demasiado grande, el plan seguía en pie gracias a Felipe II y sus intereses en China. Esto nos lleva al segundo y tal vez más importante factor que llevó a la cancelación de este plan, y fue la muerte de Felipe II en el año 1598. Con la muerte del monarca llegó una administración más moderada, centrada en mejorar y administrar los territorios que ya tenían. Simplemente el plan de invadir China se convirtió en un riesgo muy grande, riesgo que podía ser evitado. De esta forma el plan se desechó, cambiando la actitud agresiva por una más pacificadora, usando el comercio como punto de encuentro entre las dos partes. Los Ming estaban encantados de no ganarse un enemigo, y los españoles seguían teniendo acceso al mercado chino. Las dos partes llegaron a una especie de status quo donde la prioridad era el comercio antes que cualquier enfrentamiento. A pesar de esto, los planes de expansión españoles en la región no fueron abandonados del todo, siendo que llegaron a colonizar partes de la actual Taiwán, enviar expediciones a la Indochina y expandir las Filipinas hacia el sur. Todo esto, sin embargo, ocurría bajo la mirada del gigante asiático.